Hace 8 días algo sobre este pasaje y hay quienes tratan de suavizar esta declaración y decir, bueno, está diciendo que amó más a Jacob que a Esaú, que su amor era más grande por Jacob que por Esaú. Pero hermanos, tomando el contexto, recuerden que esto está tomado del Antiguo Testamento, allá de Malaquías, y está diciendo ahí que realmente amó a Jacob y rechazó, aborreció a Esaú. Tan es así, hermanos, que en la actualidad ya no existen descendientes de Esaú. El último descendiente de Esaú fue aquel Herodes, que dice la escritura allá en Hechos, que la gente lo empezó a arengar, o sea, empezó a decir voz de Dios y no de hombre, porque aquel Herodes se había ataviado con un traje de gala. Dicen comentaristas de ese tiempo, historiadores de ese tiempo, que le daba la luz del sol y su vestido, ¿verdad?, que tenía como lentejuelas, resplandecía, y esto impresionó a la gente, y la gente empezó a decir voz de Dios y no de hombres. Y como él aceptó ese reconocimiento, dice que en ese momento Dios envió sobre él gusanos, y murió este hombre comido de gusanos por no haber dado la gloria a Dios. Así terminó el último descendiente de Esaú. En cambio, la descendencia de Jacob, que es el pueblo de Israel, permanece, hermanos. Sus enemigos han tratado de destruirlo, han tratado de exterminarlo de sobre la faz de la tierra, pero Israel continúa. ¿Por qué? Porque Dios lo está sosteniendo, porque Dios hizo un pacto con él, porque Dios lo escogió desde un principio. Aunque, como veíamos hace 8 días, tristemente el pueblo de Israel se dejó a Dios y se fue en pos de dioses ajenos, en pos de ídolos, y se dejó corromper como lo hacían las demás naciones. Pero, hermanos, lo que quiero resaltar aquí es el amor que Dios tuvo sobre Jacob, de tal manera que lo escogió desde un principio, aún antes de que naciesen, aún desde antes de que hicieran bien o mal. Dios los escogió a Jacob, perdón, y rechazó y aborreció a Esaú. Entonces Dios es el que toma la iniciativa, Dios es el que decide, no es Jacob, no es Esaú, es Dios, es Dios. Y eso mismo ha hecho con nosotros, hermanos. A ver, nosotros decimos, yo me decidí por Cristo, yo me convertí al Señor, cuando en realidad es Cristo quien se decidió por ti. Es Cristo quien te amó. Es Cristo quien vino a ti a buscarte cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, cuando estabas perdido en el pecado, en el mundo, alejado de Dios, de las promesas de Dios, del pacto. Él vino a ti, Él te buscó. Esa es la naturaleza de Dios, un Dios de amor que busca. Jesús mismo, Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Él es el buen pastor que busca a sus ovejas, porque ama a sus ovejas. También, hermanos, es Dios quien determina de quién ha de tener misericordia. Dice el versículo 14 al 16. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Dice, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y este texto, hermanos, a veces el último, el versículo 16, perdón, el versículo 16 se saca a veces de su contexto y se utiliza para decir, bueno, pues en realidad no importa lo que tú hagas, depende de Dios. Así de que si Dios no te escogió, pues por más que tú te esfuerces. Pero si Dios te escogió, aunque te portes mal o hagas lo que hagas, ya eres escogido de Dios y de seguro vas a ser salvo, y de seguro vas a ser salvo. Porque no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios. Pero, hermanos, este texto, este pasaje, tenemos que entenderlo en su contexto. Y está diciendo, hermanos, aquí el apóstol Pablo, que el mérito, si se le puede llamar así, de
que nosotros estemos dentro de la iglesia, dentro de los creyentes, no está en nosotros, sino está en Dios. Esto vamos a estarlo enfatizando durante todo este tiempo, porque es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí, y él va a presentar argumentos bíblicos también para sostener esto. Entonces, él es Dios quien determina de quienes ha de tener misericordia. Y por eso, hermanos, eso no exenta, eso no quita que usted ore para que Dios tenga misericordia de sus hijos, para que Él tenga misericordia de su familia, de su padre, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo. Tenemos que pedir por ellos, tenemos que orar por ellos, que Dios tenga misericordia de ellos. Nosotros no sabemos a quienes Dios escogió desde un principio para salvación, porque nosotros no lo sabemos todo. Solamente sabemos lo que Él ha revelado en su palabra. Y nos enteramos de las cosas como van sucediendo. Pero Dios, hermanos, Él ya lo sabe todo, Él conoce todo. Y nuestro deber como cristianos, nuestro deber como vasos de misericordia, en donde Dios ha derramado su amor y su gracia, nuestro deber es orar, interceder, para que Dios tenga misericordia de nuestros seres queridos, de los que aún no han llegado al conocimiento de Jesucristo. Eso nos corresponde a nosotros, porque así lo hicieron, así lo hizo Moisés, así lo hicieron los profetas, así lo hicieron los apóstoles. Orar para que Dios tenga misericordia de la humanidad, para que Dios tenga misericordia del hombre. Dios decide a quién endurecer el corazón también. Y esto es una declaración muy fuerte, hermanos. Porque dice ahí versículos 17 y 18, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Y esto, hermanos, está muy relacionado con lo anterior. La respuesta sería de algunas personas, entonces, ¿cómo es posible que Dios determine y no el hombre? Incluso escuchamos predicaciones o predicadores que dicen, Dios es un caballero, Dios no te va a obligar, Él toca tu puerta y tú debes abrirle, porque dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y dice, entonces depende de ti si abres la puerta o no. Si tú no abres la puerta, él no puede entrar, porque él es un caballero. Pero hermanos, él no es un pordiosero. Él, hermanos, es el soberano, el rey de reyes y señor de señores. Él puede quebrantar el corazón por más duro que sea, pero también Él puede endurecer el corazón. Pero hermanos, ese endurecimiento de corazón empieza por la persona misma. La persona endurece su corazón. ¿Por qué? Porque el pecado es quien endurece. Voy a llevarles ahí a Romanos, capítulo, por favor, busquen Romanos, capítulo 1, versículo 21 al 24. Vamos a ver cómo es el pecado endurece el corazón del hombre. Romanos capítulo 1, 21 al 24. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando ellos se endurecen, cuando ellos se vuelven necios, Dios mismo los entrega a la inmundicia. Y dice ahí
en el versículo 28 al 32 del mismo Romanos 1, 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pero dice ahí que Dios mismo, hermanos, al vivir el hombre de esta manera y no reconocer a Dios y no aprobar, no tener en cuenta a Dios, Dios mismo los entregó a una mente reprobada. Dios mismo endurece, el pecado endurece sus corazones, pero Dios también, hermanos, de una vez lo hace más duro. ¿Para qué? Para que llenen la medida de su pecado y de esa manera puedan recibir el justo juicio de Dios sobre ellos. Pero no solamente el pecado, hermanos, sino también Satanás endurece el corazón de la gente. Ahí en 2 de Corintios 4, por favor busquen 2 de Corintios 4, versículo 3 y 4. 2 de Corintios 4, versículo 3 y 4, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así es que, hermanos, el pecado endurece el corazón, entebrece el corazón. Satanás también lo hace, también contribuye a ello. Así es que el hombre, hermanos, por sí mismo, lo único que hace es pecar y pecar. Como dice en Romanos capítulo 3, no hay justo ni aun uno. No hay en el hombre nada bueno. Dirá, ¿cómo? En el aspecto espiritual, hermanos, el hombre no puede agradar a Dios por sí mismo. Sus mejores obras están contaminadas por el pecado. Entonces, el hombre por sí mismo no puede agradar a Dios. Es solamente Dios en su misericordia que implanta nueva vida en el corazón del hombre. Crea una nueva criatura, es una nueva criatura. Y es así, siendo ya una nueva criatura, en quien mora el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es que entonces sí, ese hombre, esa mujer, ese joven, esa señorita, ese adolescente, aún ese niño, ese anciano, puede ahora agradar a Dios, porque lo que lo hace en el Señor. Y lo hace para la gloria de Dios. Y ahí mismo, hermanos, vemos que el hombre en su necedad resiste a Dios. El hombre en su necedad resiste a Dios. Allá en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 8, dice de la siguiente manera: y de la manera que Janes y Jambres, está hablando de aquellos magos que estaban asesorando a Faraón cuando Moisés se presentó delante de él allá en Egipto. Aquí Pablo menciona por nombre a estos magos. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Hermanos, así como aquellos hombres perversos de Egipto, aquellos magos que resistieron a Dios, que trataban que incluso aconsejaban a Faraón para que no obedecieran
para que no obedeciera a Moisés. Estos hombres resistían a Dios, dice. No estaban resistiendo a Moisés, estaban resistiendo a Dios. Dice Pablo, y en la actualidad también hay hombres y mujeres que resisten a Dios, que no quieren aceptar la voluntad de Dios y quieren hacer su propia voluntad y se rebelan aún en contra de Dios. Entonces, hermanos, cuando el hombre está trayendo sobre sí condenación, lo que condena al hombre es su pecado. No es Dios quien los condena, es el hombre mismo a causa de su pecado. Dice la Biblia claramente que la paga del pecado es muerte. También había dicho en el Antiguo Testamento que el alma que pecare, esa alma morirá. El pecado trae como consecuencia la muerte, la condenación, el juicio de parte de Dios. Por eso, hermanos, insistimos, el tener misericordia depende única y exclusivamente de Dios. No es por mérito del hombre, no es porque el hombre se lo merezca, no, es porque Dios quiere mostrar misericordia sobre el hombre pecador, sobre la mujer pecadora. Ahí mismo, hermanos, del versículo 19 al 21 de Romanos, volvemos a Romanos capítulo 9, por favor. Romanos capítulo 9. Ahora vamos a ver del versículo 19 al 21. Dice Romanos 9, del 19 al 21. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y con esto, hermanos, podemos nosotros entender que el hacedor, el creador, tiene todo el derecho de decidir qué hacer con su creación. Y como seres humanos, hermanos, esto como que es una cachetada, como que es una agresión, porque decimos, ¿y entonces dónde queda mi libertad de decidir? ¿En dónde quedan mis derechos? Esto a mí me parece un Dios abusivo, un ser déspota, autoritativo, que no está tomando en cuenta mis derechos, que no está tomando en cuenta mi libertad, mi libre albedrío. Sí, como humanos es la manera más lógica de reaccionar. Por eso Pablo se está anticipando, dice, pero dirás, ¿por qué pues entonces culpa? ¿Por qué responsabiliza al hombre? Si al fin y al cabo tú me estás diciendo que no hay quien resista su voluntad, que Él es soberano, que Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra. Entonces, ¿por qué está culpando al hombre, responsabilizándolo de su pecado, de su rebeldía? Aquellos que, ¿por qué entonces responsabilizó a Esaú si Dios lo había rechazado ya? Pero hermanos, dice el apóstol Pablo, y yo solamente comparto lo que Pablo dice y vamos a ir viendo por qué lo dice. Dice, ¿no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Acaso el vaso de barro va a decirle al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Y por qué no me hiciste de otra manera? Hermanos, vamos entonces aquí a dejar bien claro, en base a la Escritura, que el Creador, ¿y quién es el Creador? Dios, tiene todo el derecho de decidir qué hacer con su creación. Por eso vemos ahí que la voluntad o decreto de Dios es irresistible. Dice versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa?
porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Aquí, hermanos, quiero hacer una diferencia, una distinción entre lo que es la voluntad revelada de Dios, que está aquí en la Escritura. Esta es la voluntad revelada de Dios. Se le conoce también como precepto, como mandamientos. Pero también, hermanos, hay lo que es el decreto de Dios, que eso Dios lo ha decidido desde la eternidad. Se habla del decreto para salvar al hombre hecho desde la eternidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ese común acuerdo, y se le ha denominado el plan de redención, que pertenece al decreto de Dios desde la eternidad, aún antes de que creara los cielos y la tierra, aún antes de que creara a Adán y a Eva, aún antes de que creara los ángeles, como veíamos ahora en la escuela dominical. Dios, hermanos, había determinado crear al hombre a su imagen y semejanza, pero también Él había determinado a quienes iba a escoger de entre la humanidad para que fuesen salvos. Inmediatamente viene a la mente, entonces Dios ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. Claro que Dios ya lo sabía. A Dios no lo sorprendió esto. Y luego, como seres humanos, empezamos a razonar y decir, bueno, y entonces, ¿para qué los creó? Si iban a pecar, si iban a desobedecer, no los hubiera creado. O mejor, Dios hubiese puesto en su corazón de ellos desde un principio la determinación de que no pudieran caer en tentación, de que no pudieran desobedecer, para que de esa manera asegurar que ellos no pecaran y ellos no fuesen echados del huerto del Edén. O sea, como seres humanos empezamos a razonar, pero hermanos, acuérdense, Dios ha dicho que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y que los caminos de Él son mucho más altos que nuestros caminos. Entonces, nosotros no podemos ponernos a enjuiciar a Dios, no podemos ponernos nosotros como jueces de Dios, porque Él es el que está como juez sobre nosotros, y nosotros lo único que tenemos que hacer es acatar su voluntad. Y dice Pablo, entonces, ¿hay injusticia en Dios? Dice, de ninguna manera, de ninguna manera. Pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y me voy a compadecer del que yo quiera compadecerme. ¿Qué está diciendo? Nadie puede poner en tela de juicio lo que yo hago. Y cuando nosotros lo hacemos, cuando el ser humano se quiere constituir en juez de Dios, hermanos, es como dice aquí, es como si el vaso le dijera al que lo hizo, ¿por qué me has hecho así? Es como más adelante en Isaías, por ejemplo, capítulo 10, versículo 15. En este caso está hablando de un rey que el Señor utilizó como su instrumento. Isaías capítulo 10, versículo 15. Ahí está hablando de Asiria, de la nación de Asiria, que Dios utilizó para castigar al pueblo de Israel a causa de su desobediencia. Dice en el versículo 15, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Está diciendo, es como si yo que manejo el hacha decidiera por mí. Como que yo debo someterme a lo que el hacha quiere. Y lo mismo si lo trasladamos a la cuestión del alfarero y el barro, es como si el barro influyera sobre el alfarero y dijera el barro qué es lo que quiere ser.
Yo no quiero ser una cazuela, yo quiero ser un jarrón. Estaba investigando un poquito en el internet sobre el jarrón más caro del mundo. Y es un jarrón chino del siglo XVIII. No estoy seguro si es de la dinastía Ming, algo así. Pero se vendió en más de 84 millones de dólares. Un solo jarroncito. Pagaron por él más de 84 millones de dólares. Qué absurdo es eso. Pero hermano, hermana, tú vales más que un jarroncito chino. Tú vales más que 84 millones de dólares. Tú tienes un valor incalculable. Dios te valoró tanto, tanto, que estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo Jesucristo. Y la vida de Jesucristo no tiene valor en plata u oro, es incalculable. Así es el amor de Dios, mucho más alto que los cielos, mucho más amplio que el mar. Su amor es eterno. Su amor, hermanos, por eso más adelante Pablo dice, para que puedan comprender la grandeza del amor de Dios. Ese amor que ha sido derramado en sus corazones. Hermanos, nunca vamos a llegar a comprender la grandeza del amor de Dios. De veras. Aun cuando estemos con Él, yo creo que aún así no vamos a comprender en su totalidad. Vamos a entenderlo mejor, sí, pero en su totalidad no podremos, porque es tan grande ese amor de Dios. Por eso, hermanos, podemos decir que el reclamo de la criatura es inadmisible. No podemos reclamarle a Dios. No debemos hacerlo. Él es soberano. Es como si otra vez, volviendo al ejemplo que está dando aquí el apóstol Pablo, es como si el vaso de barro le dijera a su creador, ¿por qué me has hecho así? Por eso, hermanos, también aquí encontramos en este pasaje que el uso, el propósito y el fin está determinado por el Creador. Dice el versículo 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Qué respuesta darías tú? Sí, sí. Aunque humanamente no nos gusta esto, nos cuesta trabajo admitir. Y hermano, muchas de estas cosas, a veces lo que encontramos en la Biblia no es tanto que no lo entendamos, hay cosas que sí entendemos, pero lo que pasa es que no las aceptamos. El problema no es tanto en no entender, sino en no aceptar. Y al hombre por naturaleza le cuesta trabajo aceptar que todo se lo debe a Dios. El hombre quiere contribuir, según. Por eso dicen, primero a Dios y esto. A Dios orando y con el mazo dando. Y siempre estamos en eso de que, bueno, ok, no le vamos a dejar todo a Dios, entonces ¿yo qué voy a hacer? Entonces ¿tú qué vas a hacer? Cuando hablamos con relación a la salvación, hermanos, a la justificación, la Biblia es muy clara en ese aspecto. Dice que por gracia, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Dice, y esto no es de vosotros. La misma fe no es un mérito de ustedes, pues la misma fe es un don de Dios. Es Dios quien nos ha dado la fe para que podamos recibir lo que Él nos está ofreciendo en su Hijo Jesucristo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios lo sabe y por eso Él nos ha dado la fe. Él ha puesto fe en nuestro corazón. Por gracia sois salvos
por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, es solo por la gracia de Dios, por gracia. Lo anterior, ¿qué anterior? El entender que el tener misericordia depende única y exclusivamente de Dios, que el hacedor tiene todo el derecho, el creador tiene todo el derecho de decidir qué hacer con su creación. Esto, hermanos, en lugar de manifestar alguna injusticia en Dios, ¿qué es lo que hace? Poner de manifiesto su grande misericordia. Dice el versículo 22 y 23 de Romanos capítulo 9. Versículo 22 y 23 de Romanos capítulo 9. ¿Y qué dice? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? En lugar de juzgar a Dios y decir que es cruel, que es injusto, que es inhumano, que violenta todos los derechos de su criatura, dice el apóstol Pablo, deberías de estar agradecido con Dios que todavía estás vivo, que todavía estás viva. Porque si Dios aplicara su justicia inmediatamente, hermanos, ¿quién de nosotros estaría vivo? ¿Quién de nosotros estaría de pie? Ninguno. Si Dios, hermanos, hubiese traído la sentencia que él había pronunciado desde un principio sobre Adán y Eva, cuando les advirtió: de todos los árboles del huerto pueden comer, pero del árbol que está en medio del huerto no vas a comer de él, porque el día que comas de él ciertamente vas a morir. Y ellos comieron del árbol que estaba en medio del huerto. ¿Y qué era lo que merecían? La muerte. La muerte. Pero Dios, hermanos, tuvo compasión de ellos. Y aún les hizo esa promesa. Porque dice ahí en Génesis 3:15, cuando se refiere a la serpiente, le dice: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer te va a herir en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí, hermanos, ya estaba esa promesa de redención. Dios prolongó la vida de Adán y Eva. Tuvieron hijos. Aunque dentro de sus hijos Caín mató a Abel, sin embargo después Dios le dio otro hijo, Set. Y de la descendencia de Set, dice que entonces los hombres y las mujeres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Dios levantó descendencia a Adán. Pero hermanos, si Dios hubiera traído su juicio inmediatamente sobre ellos, no hubiesen tenido descendencia. Ahí se hubiese terminado la humanidad. Y más adelante, seguimos en tiempos de Noé, hermanos, Dios había decidido exterminar a la humanidad. Le pesó a Dios haber creado al hombre a causa de tanta maldad que había ya en la humanidad. Pero ¿qué hace Dios, hermanos? Dios tiene misericordia de Noé y su familia. Aunque la Biblia dice ahí que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Hermanos, pero más bien Dios miró con ojos de misericordia a Noé y su familia. Y decidió, y aún, hermanos, ¿cuántos años estuvo construyendo el arca? Dios podía haber librado a Noé y a su familia, así como levantó a Elías en un carro de fuego. Dios podía haber hecho eso con Noé y su familia. Pero Dios le ordenó construir un arca. Y todos esos años que estuvo construyendo, ahorita no recuerdo cuántos años, pero fueron décadas construyendo el arca. Hermanos, y la gente estaba viendo. Y la Biblia dice de Noé que era pregonero de justicia. ¿Por qué? Porque mientras él construía el arca, estaba dando testimonio a la gente de que Dios traía juicio sobre la humanidad. Y seguramente lo trataron de loco.
La Biblia no dice, pero seguramente, ¿verdad? Construyendo un arca, ahí, donde no había lago ni río, y tantos años dedicándole, pero dice que durante ese tiempo no era un pregonero de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que él predicaba, advertía a la humanidad acerca del juicio que venía sobre ellos. Dios estaba dando oportunidad a la humanidad para que se volvieran a Dios, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Y solamente Noé y sus hijos, y su esposa, y sus hijos y sus nueras fueron los únicos que se salvaron. Y así podemos enumerar, hermanos, más adelante Sodoma y Gomorra, más adelante el mismo pueblo de Israel. Dios, hermanos, prolongó su misericordia. Por eso dice ahí, y que la paciencia de Dios es grande, hermanos. Dios ha manifestado las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Sí, hermanos, Dios soportó con paciencia el pecado de la humanidad. Y no trajo juicio inmediato para dar oportunidad, porque dice la Biblia también por otro lado que Dios no quiere que el hombre perezca, que la humanidad perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, dice el apóstol Pedro. Es paciente, no queriendo que la humanidad perezca, no queriendo que el hombre perezca, sino que proceda al arrepentimiento. También, hermanos, vemos ahí cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros, para mostrar en nosotros las riquezas de su gloria. Quiero que busquen en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6. 2 de Corintios 4, versículo 6. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo está comparando el acto de creación de Dios allá en Génesis, cuando dijo Dios sea la luz y fue la luz. También está comparando esto, que eso mismo pasó, algo similar pasó cuando Dios, hermanos, hizo que resplandeciese la luz de Jesucristo en tu vida. O sea, el acto de creación de Dios que se ve allá en Génesis es lo que Dios hizo en tu conversión. No fuiste tú quien te convertiste, fue Dios quien te convirtió. Fue Dios, hermanos, por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, que puso esa nueva naturaleza, que puso su Espíritu en ti y te hizo una nueva criatura, te hizo una nueva creación. Porque tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Estabas bajo la potestad del príncipe de este mundo. Estabas en tinieblas, pero Él te sacó de las tinieblas, que dice, a su luz admirable. Antes eras hijo del diablo, porque así dice en Juan capítulo 8, ¿verdad? Y Él te rescató y ahora te ha hecho su hijo. Ahora eres su hija, su hijo. Todo esto, hermanos, está en la palabra del Señor, y todo esto debe de motivarnos. ¿Para qué? Para que vivamos en gratitud al Señor. Si hemos sido vasos de misericordia, si Dios ha tenido misericordia de nosotros, ahora nosotros también debemos mostrar misericordia. Si Él nos perdonó y nos perdonó mucho, hermano, entonces ahora nosotros debemos perdonar también. Así como Él nos perdonó, nosotros debemos perdonar. Así como Él tuvo misericordia de nosotros, así nosotros también debemos mostrar misericordia. Compadecernos del que tiene necesidad. Si está en nuestras manos ayudar a alguien, tenemos que hacerlo.
porque Dios, hermanos, se compadeció de nosotros y tuvo misericordia de nosotros. Ahora nosotros somos vasos de misericordia. Primeramente porque, hermanos, Dios tuvo misericordia de nosotros, porque Él se compadeció de nosotros. Pero ahora tú y yo tenemos el llamado también a mostrar esa misericordia que hay en nosotros, que Dios, ese amor que Dios puso en nosotros y derramó en nosotros, tenemos que manifestarlo. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. De esta manera, hermanos, tenemos que dar testimonio de que somos hijos de Dios. A veces podemos decir, pero tenemos que demostrarlo, tenemos que vivirlo, tenemos que encarnar esa palabra para que la gloria de Dios que se reveló a nosotros ahora se revele a través de nosotros. Por eso decía Francisco de Asís, le decía a Dios que lo hiciera un instrumento de su paz, que donde hubiese odio llevara amor. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Donde haya desánimo, llevar aliento. Donde haya rencor, llevar amor. En donde haya contienda, llevar paz, llevar misericordia. Porque queremos que Dios nos haga un instrumento de su paz, un instrumento de su gracia. Que así sea, hermanos.